Primera de Timoteo, capítulo 4. Les decía que cuando hablamos de enfermedades como el COVID, por ejemplo, siempre se anunció y la población llegó a tener mucho miedo. A veces el miedo fue más grande que la propia enfermedad con los estragos que traía. Los cristianos a veces entramos en esa dimensión de tener miedo, y el miedo, hermanos, afecta. Anda por ahí circulando otro tipo de COVID, etcétera, y habrá que pasarlo si es cierto. Habrá que vivirlo si es cierto. Y el miedo no ayuda absolutamente en nada, pero si hay un texto que me dice, no temas porque yo estoy contigo. A veces la iglesia se limita, se cuida en demasía, deja de hacer lo que tiene que hacer porque tiene miedo, porque se esconde. Deja de buscar a los que hay que buscar, de cuidar a los que hay que cuidar, de pastorear a los que hay que pastorear, de enseñar lo que hay que enseñar, de enfrentar lo que haya que enfrentar, porque miedos vienen de muchos lugares y nos mantienen incapacitados. Espiritualmente hay una enfermedad en las iglesias de hoy día, y es una enfermedad real, que nada hacemos teniéndole miedo. Necesitamos enfrentarla, necesitamos atacarla, que es a lo que el apóstol va a hacer referencia en el capítulo de hoy, capítulo 4 de Primera de Timoteo. Y les voy a leer el capítulo. Y orando toda la semana para que el Señor permita que esta palabra pueda caer en buena tierra y que pueda producir fruto. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel y justa, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, vamos a estar en el verso 1. Le digo a mi esposa que yo tengo muchos defectos, pero uno de los que tengo es que seguro tengo un TOC, un trastorno de esos obsesivo compulsivo, y cuando estoy estudiando la palabra de Dios, hay tantas verdades en un solo versículo que me cuesta avanzar. Y a veces estoy ahí y le digo: Señor, ¿qué le digo a la iglesia? Esto y esto no, esto sí y aquello no, para poder avanzar unos cuantos versículos. Y la verdad es que desistí. Hay tanta enseñanza solo en el verso 1 que vamos a tratar de ver cuánto vamos a aprender de este versículo. Pablo, el apóstol de los gentiles, llevaba unas 3 décadas ya anunciando las buenas nuevas de salvación. Andaba fundando iglesias en los diferentes lugares donde el Espíritu Santo le había llevado.
y enseñaba la sana doctrina a los nuevos discípulos. Había sido un peregrinaje largo para el apóstol Pablo. Su cuerpo, dice la palabra de Dios, ya presentaba las cicatrices físicas, las marcas de Cristo, dice él en Gálatas 6:17, a causa de haber sido apedreado, de haber sido flagelado. Su piel estaba reseca, mostraba a un hombre que había recorrido millas de millas a través del mar y otras tantas por tierra. Había sido náufrago, había sido atacado por serpientes y más. Soportó el frío nocturno en una celda húmeda, en una cárcel, y su salud también había decaído. Pero a pesar de todo esto que suena negativo, Pablo no decaía. Pablo seguía adelante, Pablo se seguía esforzando, porque Pablo tenía no solo amor por la iglesia, Pablo tenía un celo vivo por la iglesia. Él celaba la iglesia, de tanto que la amaba. Sabía por el Espíritu Santo que la iglesia siempre sería un objeto atacable por Satanás. Siempre. Y el apóstol estaba preocupado por las personas que iban a salir o que iban a ser afectadas por el ataque del diablo, que es constante, que es diario, que quiere entorpecer el trabajo de la iglesia de Cristo, que quiere que las personas olviden el llamado que como iglesia tienen, que los hermanos en Cristo, los que son salvos, no pongan atención a que son la luz del mundo y la sal de la tierra, y que tienen el ministerio de la reconciliación, predicarle a Cristo de la salvación a las personas que necesitan escucharlo. Y Satanás busca de una y de otra manera cómo hacer inútil a la iglesia, haciendo inútil a cada miembro de la iglesia, desviándolo en diferentes direcciones. Y una de esas direcciones es abrazando una mala doctrina, o como lo dicen en otros lugares, una doctrina de demonios. Motivado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe a las iglesias enseñando doctrina para fortalecer la fe de cada uno de los creyentes y poder capacitar a los santos para que puedan discernir la mentira de Satanás. Porque las mentiras de Satanás se presentan de manera sutiles. Es como la gota de veneno en un litro de agua. No se nota, no se ve, no se mira, pero ahí está. No se nota, no se ve, no se mira, pero daña. No se nota, no se ve, pero mata. En este caso, la espiritualidad de las iglesias. El capítulo 4 de Timoteo muestra un énfasis sobre este asunto. De los versículos del 1 al 5 vamos a ir estudiando cómo se descubren las enseñanzas heréticas que estas personas quieren ir mostrando en la iglesia, y del capítulo, versos 6 al 16, cómo tenemos que enfrentarlas. Es nuestra necesidad como hijos de Dios estudiar el capítulo no de manera superficial, sino hacer un esfuerzo, ir más allá, ser diligentes, guiados por el Espíritu Santo para sacar el mejor provecho de lo que vamos a aprender. Empieza el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, el Espíritu dice claramente. Lo que el apóstol escribe a continuación no es una deducción humana,
No es el apóstol Pablo que dice, uy, seguro Satanás se va a enfadar y Satanás va a buscar cómo hacernos tropezar y seguro Satanás de vez en cuando va a mandar a algún maestro maligno y seguro Satanás va a hacer esto y aquello. No, no está deduciendo, lo está diciendo abiertamente, claramente. Es claro, no solamente lo está diciendo, sino que también es una advertencia. Esto le va a pasar a toda congregación, en todo tiempo a lo largo de la iglesia. Satanás va a querer destruirla, Satanás va a querer destruirla, Satanás va a querer destruirla. Y cuando los hermanos en la iglesia no son cuidadosos de entender lo que es una mala doctrina, y rechazarla, la iglesia termina sufriendo las consecuencias y muchas iglesias han terminado cerrando, como pasó en las iglesias de Apocalipsis. Por tanto, quitaré el candelero de tu lugar. Y aquellos lugares donde el evangelio llegó, ahora son lugares donde no hay evangelio. Esta no es la primera vez que el apóstol habla sobre el asunto. Por favor, busquemos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versos 29 al 31. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo está hablando Pablo, ¿verdad? ¿Me está contando o me está advirtiendo? Me está advirtiendo. Bueno, entonces tomo la advertencia y tengo que ver qué es lo que puedo hacer. Hay un ejemplo en la Biblia, también ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 17, en el verso 21, que esto la iglesia tiene que hacerlo con los de buena doctrina, con los de mala doctrina, con los de doctrina extraña, etcétera. Siempre la iglesia tiene que hacer esto. 17:11. Dice, bueno, el del 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacía la iglesia? Le decía todo amén. Verificaba, atendía si esto es verdad o no es verdad. Puede ser que haya iglesias fundamentales que tengan algunas diferencias unas de otras en lo que es doctrina general. Puede ser que usted vaya a una iglesia y esa iglesia ese domingo esté celebrando la Santa Cena y le digan educadamente y amablemente: solo los miembros de la iglesia pueden tomar la Santa Cena, las visitas les agradeceríamos no participar. Y usted dice: ¿pero por qué me prohíben participar a mí, que yo soy miembro de la iglesia? Ok, puede ser que usted no esté de acuerdo con eso, no pasa nada. Puede ser que usted llegue a una iglesia y van a repartir la cena del Señor, y al repartirla tomen una sola copa grande y se la pasen a todos, y un pan grande, y todos van cogiendo un pedacito de pan, y usted dice: pero es que a mí no me parece eso, así no lo hacemos en la iglesia. No pasa nada con eso. Puede ser que usted vaya a una iglesia y estén bautizando a una persona y la sumerjan 3 veces en el nombre del Padre y la saquen, en el nombre del Hijo y la saquen, en el nombre del Espíritu Santo y la saquen, y usted dice: es que eso no es así. No hay ningún problema, no dice cómo hacerlo exactamente.
Y uno dice, es que ellos tienen mala doctrina. No nos pongamos en necedades, son cuestiones internas que los ancianos de la iglesia determinan cómo se lleva la doctrina, y la doctrina muchas veces lleva por tradición. Pero en lo que es doctrina fundamental, no pueden haber desacuerdos entre las iglesias, porque la doctrina fundamental está clara y tiene que sostenerse y tiene que cuidarse y hay que luchar por ella. Por ejemplo, si en un lugar niegan la divinidad de Cristo, esto ya es un problema con doctrina fundamental. Cristo no es Dios, o Cristo es un Dios de segundo orden, o Cristo es el primer Dios pero es creado. Oye, esto es blasfemia. ¿Okay? Esto es blasfemia. Y la palabra del Señor dice, mire, con esas personas no coman, ni siquiera les digan bienvenidos. Bueno, hay iglesias o lugares donde se congregan personas a hablar de cosas de la Biblia, donde niegan la divinidad de Cristo, la existencia del Espíritu Santo, niegan la Trinidad. Ahora hay un grupo que dice, solo Jesús, o sea, no hay existencia del Padre ni del Espíritu Santo, solo Jesús, y aunque suena muy piadoso y muy bonito, eso está mal. Niegan el infierno como un lugar de existencia en el cual van las almas que han rechazado a Jesucristo en salvación. Niegan la autoridad de la palabra de Dios. Elevan otros libros al nivel de la autoridad de la palabra de Dios, diciendo que además de la Biblia se necesita este libro y este otro libro para complementar todo. Le quitan a la Biblia, le ponen a la Biblia lugares donde confían más en sueños y en visiones que en lo que dice la palabra de Dios, aunque el sueño y la visión que hayan tenido vaya en contra de lo que la Biblia dice. Todo esto es de análisis de mala doctrina, de doctrina de demonios, de dañar la doctrina fundamental. Y no podemos decir, bueno, cada quien puede pensar como quiera. No, eso no es lo que está pasando. ¿Okay? Eso no es lo que la Biblia me dice, porque esta doctrina va a dañar la vida de los cristianos y el propósito de la existencia de los mismos cristianos. Dice que en los postreros tiempos hay una mala enseñanza o un mal pensamiento, un pensamiento poco explicado sobre los postreros tiempos. Claro, nosotros escuchamos postreros tiempos y pensamos que los postreros tiempos son, no sé, cuando venga la tribulación, esos son los postreros tiempos. Cuando aparezca el anticristo, esos son los postreros tiempos. No. Cuando la Biblia me habla de los postreros tiempos, me está hablando de todo el tiempo de la iglesia, que empieza cuando la iglesia como tal empieza con la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero su fundamento es cuando Cristo se reviste de humanidad para morir y resucitar. Ahí empieza todo esto, y el tiempo de la iglesia termina cuando Cristo viene por la iglesia y se la lleva al cielo. A este periodo completo, que a veces se le llama el periodo de la gracia, y está mal llamado así porque gracia siempre ha habido en todos los periodos, se le llama el periodo de la iglesia, o se le llama el periodo del misterio, o el tiempo mesiánico, si lo vemos desde el Antiguo Testamento, porque está hablando del tiempo en que el Mesías inició su ministerio acá y todas sus consecuencias, es en los tiempos postreros. Y voy a leerles solamente un par de versículos para poder avanzar en esto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice el apóstol: hijitos, oiga, eso lo está diciendo hace 2000 años, ¿verdad? Hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Nos queda claro?
¿Cuál es el último tiempo? El de la iglesia. Es que hay gente que está esperando el último tiempo. No, usted está viviendo el último tiempo. Desde que la iglesia inició, empieza ese periodo. Ya es el último tiempo. O veamos lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro. Dice la palabra del Señor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de salvación. Cristo ha sido destinado desde antes de que el mundo se formase para que llegara a venir, a morir y resucitar en una cruz del Calvario y que iniciara la iglesia. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿cuándo iniciaron los postreros tiempos? Cuando Cristo se revistió de humanidad, murió en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, ascendió a la gloria del Padre, mandó o envió al Espíritu Santo, y ahí todo esto es el inicio de los postreros tiempos. Entonces, cuando hablamos de postreros tiempos, tengamos presentes todo el tiempo de la iglesia, porque la iglesia ha sufrido o no ha sufrido durante 2000 años, ha sido o no ha sido perseguida. Al principio de la iglesia, tomaban a los creyentes y los crucificaban en una calle, en los dos lados de la calle, iluminando la calle, y les prendían fuego. Eso sufría la iglesia. La iglesia ha sufrido persecución constante durante 2000 años. La Biblia ha sido perseguida constantemente. Ha querido ser cambiada. Por eso a veces cuando se están hablando de otras traducciones hay que tener mucho cuidado de qué se trata. ¿Sabe qué es algo que nos diferencia a nosotros? Que no vemos esas partes tan terribles de persecución que han ocurrido en otros lugares. El país donde vivimos. Parece que Costa Rica será el último lugar donde pueda llegar ya una persecución abierta y a gran escala. Porque hay países en este momento, por ejemplo Somalia, que si agarran a alguien con una Biblia, ahí mismo lo ejecutan sin ningún problema. Ustedes no leen las noticias porque no son noticias que sean importantes o que consideren importantes pasar sobre cosas que tienen que ver con lo que la iglesia está sufriendo en este tiempo. Pero hay ministerios que anuncian las cosas que están pasando y queman iglesias todos los días, queman templos todos los días. Mueren creyentes todos los días por causa de la fe. Como nosotros estamos en nuestra linda Costa Rica y amo mi país, pensamos que eso no ocurre, pero eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Es simple. Y a veces nosotros estamos preocupados por diferentes circunstancias y es que no me alcanzó la plata, o es que alguna cosa pasó, o hoy mi esposa se levantó resentida, no sé. Y no pensamos en que hay creyentes que están sufriendo por causa de la cruz en este momento. Sufriendo por causa de la cruz. Y existen creyentes que dicen que eso no es cierto, que son noticias antiguas, que eso no ha pasado. Sí, señores, eso está pasando y está pasando ahora. Porque van y predican, y como no los pueden callar, entonces mejor los eliminan. Eso es lo que está pasando. Algunos apostatarán de la fe, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No está hablando de personas que tropiezan constantemente en la fe, pues.
Hay personas que tropiezan en la fe. ¿Sí? ¿Y por qué tropiezan en la fe? Bueno, porque les falta mayor conocimiento bíblico, porque a veces no entienden lo que está pasando, porque emocionalmente no tienen tal vez mucha estabilidad, etcétera. Por miles de razones pueden suceder que cueste que esa persona se mantenga firme. Y hoy está y mañana no está, hoy está y mañana no está. No es que este es un apóstata. Simplemente es que nos falta aprender, nos falta crecer. El discipulado es importantísimo y más que importante en todos los tiempos, para que la gente pueda fortalecerse y no estar ahí de forma inconstante. No es que una persona derrapó por un momento y uno dice, uy, mira, ese cristiano lo vi peleando con otro y se dio de golpes en una esquina. Sí, no, es que ese es un blasfemo y que no, puede ser que perdió el control en ese momento, le falta crecimiento espiritual, qué sé yo. No estoy diciendo que es cristiano, tampoco que no lo sea. Pero cuando está hablando de apostatar de la fe, no está hablando de esto. Apostatar de la fe son personas que intencionalmente enseñan una doctrina errada a la iglesia. O intencionalmente dejan de predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces la gente va a la iglesia y no escucha que se predique de Cristo, no escucha que se hable de la sangre de Cristo, no escucha que Cristo murió en la cruz del Calvario, que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario es para perdonar los pecados, que es la sangre del nuevo pacto. No lo escuchan, porque el tema de predicación ya no es Cristo. El tema de predicación puede tener muchas aristas, muchas cosas, circunstancias sociales ahí, temas de actualidad que todos queremos saber, pero mientras aprendemos más de los temas de actualidad, dejamos de predicar a Jesucristo y la gente deja de mirar a Cristo y deja de poner sus ojos en Cristo, que es autor y consumador de la fe. O simplemente hay una mala enseñanza. La gente no puede creer, por ejemplo, no puede creer que la salvación sea solo por gracia. Es que no, algo tengo que hacer yo, es que yo hice lo malo, yo tengo que pagar por lo malo que hice, tiene que haber alguna forma de que yo pague por mis pecados y no les es suficiente confiar en que Cristo pagó por todos los pecados en la cruz del Calvario. Y como se sienten culpables y no quieren de verdad entender que Cristo ya pagó por todos los pecados en la cruz y que Cristo tomó todos los pecados y los lanzó a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos, inventan algún tipo de doctrina de cómo expiar pecados. O sea, tengo que hacer algo en mi vida para poder expiar los pecados. Por ejemplo, entre otras cosas que pueden haber, el purgatorio. O sea, sí, yo sé que Cristo murió por mí y todo, pero tengo algunas cosas que hice, entonces voy a purgar mis pecados en un lugar y cuando mis pecados ya estén purgados, voy a subir al cielo. Y dejamos de confiar en Cristo. Y dejamos de confiar en la obra de Cristo. O simplemente para que la gente viva tranquila y en paz. Oiga, no hay infierno. El infierno, dicen ellos, es un lugar que inventaron para que la gente le dé miedo, pero el infierno no existe. El infierno no existe. Y como dice Pablo, entonces, comamos y vivamos porque mañana moriremos, no pasa nada. O sea, puedo hacer lo que quiera hacer y que no pasa nada porque no existe el infierno. Pero el infierno sí existe. Lo enseña la palabra de Dios. El fuego de ellos no se apaga, el gusano de ellos no muere. Es un lugar de condenación, es la muerte segunda, es el lago que arde con fuego y azufre, donde van a ser lanzados todas aquellas personas que habiendo escuchado de salvación rechazaron a Jesucristo, endurecieron sus corazones y sus conciencias y prefirieron la condenación por amar el pecado. Va a ser el lugar, el destino de aquellas personas que escucharán la voz del Señor que dice: apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad.
Pero como el infierno asusta a la gente, no hablemos del infierno. Necesitamos una predicación que no asuste, una predicación que no ahuyente, una predicación que no aflija a la gente, sino una predicación que les llegue al corazón, que los trate con ternura, que los trate con cuidadito. Usted va donde el médico, está muy enfermo. El médico sabe que usted está muy enfermo y necesita un tratamiento agresivo para poderle ayudar en su salud. Pero como lo ve que usted está un poco tristón y debilito, no se preocupe, usted lo que tiene es una gripe, pero caldito de pollo se cura. ¿Ese qué sería? ¿Buen médico o mal médico? Hermano, ¿por qué somos malos cristianos ocultándole a la verdad a las personas? ¿Por qué somos malos cristianos dejando de predicar lo que el Señor Jesús predicó? El Señor Jesús habló más del infierno que lo que habló del cielo. Pero hay que taparlo dentro de las iglesias. Ya esto no está bien. La gente quiere oír otras cosas. Estas personas son apóstatas porque saben que lo que están enseñando es mentira. Están abrazando la mentira, y el que abraza la mentira abraza al diablo, porque el diablo es el padre de mentira, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a los religiosos de aquel tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando una persona rechaza la verdad de las Escrituras para abrazar las mentiras del diablo, está abrazando al diablo con todas sus mentiras. Este es un anatema. Este es el que se comporta como anatema. Pero el que no es anatema, pero tampoco predica la verdad, tiene un problema. Porque está dejando de testificar aquello que le dio vida eterna y que puede darle vida eterna a otra persona. Está dejando de hacer la obra de Dios porque tiene sus ojos no puestos en Cristo, sino tiene puestos sus ojos en cualquier otra cosa. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el Señor le tiene que esto es pecado. Estos apóstatas en la congregación, al levantarse, buscan imponer sus puntos de vista. Buscan imponer sus puntos de vista. Es que Dios nos va a dar, cuando estemos en el cielo, ser reyes, ser los regentes, ser los importantes en alguno de los planetas. O sea, no sé qué tiene que ver esto con... Pero sí lo predican. Es como darle importancia al hombre, o sea, como cuando estemos en el cielo vamos a ser tan importantes, que vamos a regir todo un mundo, no solamente un cantón. ¿De dónde sale esto? Y qué pérdida de tiempo, hermano, qué pérdida de tiempo. Me duele, hermano, cuando una persona viene a una iglesia a perder su tiempo. Porque necesita escuchar la palabra de Dios. Y me asusta escuchar personas que aún a sabiendas que la palabra de Dios no respalda lo que están diciendo, lo dicen. Y más aún me asusta a mí predicar el evangelio. Porque tengo que ser responsable de la predicación del evangelio. La apostasía busca preparar el camino para el anticristo y su sistema religioso. Vea lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3.
También debes saber esto, dice el verso 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evita. Cuando usted escucha una predicación que no tiene que ver con la gracia y el poder de Dios, sino con el tú puedes, como la predicación de Satanás en el Edén, es que sabe Dios que el día que ustedes coman del fruto del árbol, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tú puedes. Si usted se lo propone, usted puede. Usted es el dueño de su propio destino. Usted puede alcanzar todo lo que usted quiera. No se ponga límites. Es el tiempo de crecer. Es el tiempo de ir. Es el tiempo de conquistar. No deje que nadie le ponga el pie encima. Usted puede ser mejor que todos. Y todo el mundo dice amén. Qué lindo que se escucha eso. Y la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la Biblia dice que todas nuestras buenas obras están preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y la Biblia dice que aquí estamos como pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la Biblia dice que nuestra herencia está en el cielo, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no tiene que ver con la tierra, que no tiene que ver con orgullos, no tiene que ver con puestos, no tiene que ver con gerencias, no tiene que ver con presidencias, no tiene que ver con el aplauso de la gente, porque el que quiere ser el mayor de todos ante los ojos de Dios tiene que ser el que sirva. Y cuando a la iglesia se le olvida eso, empezó a andar en contra de la voluntad de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Conforme se acerca el final de los postreros tiempos, la negación de Dios, la negación de Cristo, la negación de la fe, la negación de la doctrina, la negación de una vida consagrada, la negación de la libertad cristiana, la negación de la moral, la negación de la autoridad, la negación de la escritura, serán más comunes. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Que todo lo estamos negando. Todo lo estamos negando. Todo lo estamos negando. Cuando la apostasía espiritual camina sin que nadie la confronte, sin que los supervisores de la congregación la confronten, contamina, envenena a toda la iglesia. Habrá gente dañada. Vean el ejemplo de la iglesia de Laodicea. ¿Qué pasó en Laodicea? Usted lee varias iglesias, muchas dice el Señor, pero tengo contra ti esto, pero a la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea está ahí y ellos dicen, es que somos ricos y no tenemos ninguna necesidad, o sea, no necesitamos de nada, ni siquiera ya necesitamos a Dios. Y el Señor les dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? Yo sé que hay gente que lo usa para evangelizar, puede hacer la aplicación, pero está a la puerta de la iglesia. Cristo no está en el culto, Cristo no está en la iglesia, Cristo está afuera de la iglesia, está tocando la puerta de la iglesia. A ver, ¿quiénes de los que están ahí quieren salir a tener comunión con Él? Porque en la iglesia ya no está Cristo presente. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que termina sucediendo. La apostasía de los últimos tiempos. Sigue diciendo ahí el texto.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. El diablo es un tentador. Sus peores ataques, hermanos, no son como los del exorcista. Quiten la película del exorcista de una buena vez de su cabeza, por favor. Me dice un pastor hace un tiempo, hermano Ronald, ¿usted me acompañaría a hacer una visita? Vamos. Es de una señora que está poseída. Ok. Cuando usted escucha poseída, ¿qué viene a su cabeza? Todo lo extraño que usted pueda pensar, ¿verdad? Desde que le da vuelta a las cabezas hasta que camina por el techo. ¿Cierto? ¿No? Y voy con el hermano y vamos. Vamos. Pastor, ¿puede orar? Antes de que entráramos al lugar, sí, claro, Señor, te pido que nos guíes, y si hay alguien que no conoce a Cristo, amén, amén. Dimos 5 pasos, pastor, es que yo también quiero orar. Oremos. Señor, protégenos, ayúdanos, Padre, protégenos, ayuda, protégenos. Su pensamiento ¿en qué estaba? En que se iba a encontrar una persona que iba a tener una voz diferente y qué sé yo. Satanás engaña. Satanás hace que los creyentes, en lugar de resistirle, huyan para que no tenga él ningún impedimento de seguir haciendo lo que le venga en gana. Satanás engaña. Ahora, la manera de trabajar de Satanás no necesariamente es esta. No es que no vaya a suceder, pero es en el menor de los casos. La manera en que Satanás ataca es seduciendo sutilmente a las personas, a los creyentes. Es sutil y es constante, es persuasivo, trata de convencernos. ¿Cómo se lleva usted con su esposa? Y usted, sí, no, es que no me llevo tan bien. ¿Sabe por qué? Es que cuando usted la conoció, usted todavía no era cristiano, esa no era la que Dios tenía para usted. Usted debería de divorciarse de ella y casarse con aquella otra hermanita, porque esa sí es cristiana. Y les estoy diciendo cosas que se hablan y se enseñan. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos pensamientos que se escuchan dentro de las iglesias? Porque no lo estoy sacando que se escucha en el mundo. En el mundo yo lo puedo escuchar. Y ni siquiera me llama la atención, son del mundo. ¿Qué más van a hablar? Pero esto se escucha dentro de las iglesias. El susurro del diablo. El susurro del diablo es sutil, persuasivo, constante. Motiva a la gente a que haga todo aquello que es prohibido por las Escrituras. Todo lo que Dios dice no, hoy la iglesia le dice, no hay que ser tan extremistas. Es que en esa iglesia son unos legalistas. No soporto la palabra legalista. Vea que es de esas palabras que yo siento que me arrancan la piel cuando la escucho. Porque es una persona que está diciendo que lo que la iglesia está enseñando y que lo que Dios dice que no, ellos dicen, yo no veo por qué no. Los tiempos han cambiado, la iglesia es muy antigua, eso es legalismo, nosotros tenemos la libertad de poder hacer esto y aquello. No, no la tienen, porque si son hijos de Dios, han sido comprados por precio, no se pertenecen, hermano, dígaselo a usted mismo, no me pertenezco porque he sido comprado por precio. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario pagó por mí.
yo no me pertenezco, no soy mi dueño, yo no puedo hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero con mi vida, porque soy hijo de Dios, le pertenezco a Dios, soy un templo del Espíritu Santo por el amor de Dios. Tengo que entenderlo para mí. No hablemos, hermanos, sobre si son legalistas o no legalistas. No. Por el amor de Dios, no se deje llevar, no se deje tomar de la mano con esos pensamientos, no. Porque eso no viene de Dios. Es que los tiempos han cambiado, los tiempos podrán cambiar, pero Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. No más. No soportemos más estas cosas, hermanos, que no vienen del cielo, pero vienen del corazón del diablo. Las huellas del diablo, hermanos, se pueden ver en todas las esferas sociales, porque tiene un ejército de espíritus malignos, de demonios, que andan por todo lado, que están detrás de muchas cosas, que andan susurrando, porque lo que quieren, no quieren su corazón, lo que quieren es su mente, quieren sembrar la maldad en sus mentes, en sus corazones, quieren que pongan en duda todas las cosas de Dios, todas las cosas santas. No se dejen engañar, no permitan que eso suceda en sus vidas, más bien como dice la palabra de Dios, presentes en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para que haya una renovación de nuestra mente, para que tengamos la mente del Cristo, no la mente del mundo. Los creyentes no tienen que empeñarse en luchar contra el diablo. Ya casi voy concluyendo. El diablo es un enemigo vencido por Cristo en la cruz del Calvario. El creyente no debe luchar contra el diablo. El creyente tiene que resistir al diablo, porque si usted resiste al diablo, el diablo es el que termina huyendo. A veces vienen problemas, dificultades, pruebas, aflicciones, que es más fácil humillarnos y doblarnos ante la presión y hacer caso a aquello que no le agrada a Dios, con tal que se termine un problema y Satanás sigue ganando y nuestro testimonio sigue decayendo y la gente sigue apartándose de la verdad. Hay que resistir al diablo, porque él va a terminar huyendo. Y nuestro testimonio va a terminar estando firmes. Y las personas que nos estaban viendo no van a encontrar tropiezo en nosotros. Más bien van a encontrar una persona de confianza que cuando les hable la palabra de Dios, cuando les digan en lo que creen, ellos sí van a escucharnos. Porque vieron que nosotros estábamos resistiendo en la fe, conforme a lo que es agradable al Señor. Dios no cambia, su palabra tampoco. Cuando las personas tratan de suavizar la santidad, están pecando contra Dios. Están diciéndole a las personas, no se preocupe, que tal vez el día que usted se muera vaya al cielo y que tal vez Dios lo deje entrar a la gloria. Tome el evangelio con sinceridad y con respeto. No solamente para usted, sino para que lo pueda predicar. Porque hay que predicar el evangelio. Y hay que predicarlo con conciencia. Cuando poco a poco nos vamos alejando de la palabra de Dios, hermanos, ya hoy no leo la Biblia, no tuve tiempo, no tuve mucho tiempo para orar, no tuve tiempo para meditar, no tengo tiempo para nada. Cuando eso empieza a pasar en mi vida, Dios empieza a quedar relegado y en algún momento empieza a ser olvidado, y cuando me doy cuenta, en lugar de andar en los caminos de Dios, estoy en el camino ancho de la condenación. Seré salvo, aunque así como por fuego,
pero pisoteando el nombre de Cristo, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Y eso, un creyente no se lo puede permitir. Hablamos de santidad. Y para la santidad no podemos dejarnos guiar por las doctrinas del diablo, por los anatemas, por los que ven esto como si fuera un chiste. Vieras que, qué predicador más agradable, nos paso entretenido todo el rato, me muero de risa. Ay, me río de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, me río de los azotes, me río de la corona de espinas, me río de los golpes en la cara, me río de que lo hayan escupido, me río de lo que haya pasado el Señor, o que pasaron otras personas sufriendo por Cristo. Qué causa de risa, qué bonito, vengámonos, gocémonos en la iglesia a carcajada limpia. ¿Dónde nos extraviamos? Es que yo escucho a ese predicador y se me hace rápido. ¿Dónde nos extraviamos? Como dice la palabra de Dios en Jeremías, hay que volver a la senda antigua. Hermano Juan Carlos, venga, hoy usted es el que me va a ayudar. Lo pongo de ejemplo. Don Juan Carlos es una persona que anda en el mundo y le gusta hacer las cosas del mundo. Dios me da la oportunidad, porque el que me abre las oportunidades para hablar de Cristo siempre es el Señor. Don Juan Carlos, ¿me permite hablarle de Cristo? Por supuesto. Don Juan Carlos, ¿usted alguna vez ha mentido? Muchas veces. ¿Cómo se le llama a los que mienten? Mentiroso. ¿Usted alguna vez ha tomado algo que no le pertenezca, aunque sea pequeño? Sí. ¿Cómo se le llama a los que hacen eso? Ladrón. ¿Usted alguna vez hizo algo que hubiera avergonzado a su madre? Sí. Eso es deshonrar a padre y madre. ¿Usted alguna vez ha tomado el nombre de Dios en vano, ha jurado falsamente y ha puesto el nombre de Dios para respaldar? Sí, lo he hecho. Eso se llama blasfemia. Dice la palabra de Dios que ni los mentirosos y todos los demás pecados, ninguno de ellos podrá entrar en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que todas estas personas, cuando estén en el día del juicio y se abra lo que hicieron, van a ser juzgadas por el Señor. Y cuando el Señor le juzgue, ¿qué cree usted que vaya a pasar con su vida? A la condenación. A la condenación. Pero Cristo no quiere que usted se condene. Cristo quiere que usted tenga vida eterna. Por eso vino y murió en una cruz. Y la sangre que derramó limpia todos sus pecados. Él tomó todas sus mentiras y engaños y los cargó en la cruz y recibió el castigo. Ya Él recibió el castigo, ya Él recibió su castigo. Y Él estaba ofreciendo la salvación. Si usted lo recibe a Él como Salvador, usted no tiene que ir al infierno. Él ha cambiado su infierno por la vida eterna, si hay arrepentimiento en su corazón. ¿No le gustaría recibir a Cristo? Me gustaría decir. Gracias, mi hermano. A veces no tenemos mucho tiempo para evangelizar, pero no quiere decir que no se puede evangelizar. Y si nos da más tiempo, aleluya. Dejemos de andar jugando con las cosas santas. Dejemos de jugar con las cosas de Dios. Estamos hablando de la salvación de las almas y de honrar el nombre de nuestro Señor. Amén. Padre amado, gracias por darnos tu bendición y tu misericordia en este día. Gracias, Padre, por permitirnos meditar en tu palabra. Rogamos que tú te glorifiques, Señor, en los corazones que han escuchado, que pueda, Padre, lo que se ha escuchado hoy, Padre, crecer, producir fruto al 100%. Si hay alguna persona, Padre, que ha estado en rebeldía contigo y ha estado, Señor, dividiéndose, Señor, de ti, Padre, perdónale, guíale, Señor, al arrepentimiento. Si hay alguna persona, Padre, que está, Señor, entre las dos aguas, Señor, a veces es frío, a veces es caliente, Padre, guíale, Señor, a que se consagre a ti. Guarda la iglesia, protege la iglesia, Señor, para que sigamos, Señor, predicando, Señor, tu palabra conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.